Humanidades, pues la Academia Bryce me brinda la oportunidad de poder llegar a ustedes a través del área de filosofía. Así que, sin más preámbulos, comenzamos la clase del día de hoy. El primer protocolo es grabar la clase y es justamente lo que estamos mirando en la parte de arriba, ¿no? Hay un botoncito rojo que ha aparecido ahí, que eso indica que la clase ya está siendo grabada, ¿no? Pasamos al protocolo 2, que es compartir la pantalla para empezar la clase del día de hoy. A ver, permítanme por acá. Bueno, primero ahí vemos a Enrique Iglesias, ahora nos vamos a la presentación, ¿no? Presentación, primero, sin ninguna duda, del grupo Bryce, ¿no? Que dice así: la Academia Preuniversitaria Bryce, la mejor academia de Arequipa y del sur del Perú, presenta el día de hoy para ustedes el tema llamado Periodo Helenístico Romano. El curso se llama Filosofía, dictado por el psicólogo profesional llamado Giancarlo André y conocido como ABC, ¿no? Recuerden ustedes que Bryce cuenta con la mejor plataforma educativa de todo el Perú, así que invita a tus amigos y forma parte de una preparación preuniversitaria sin antecedentes previos, ¿no? Recuerden ustedes que los resultados nos avalan en las áreas de ingenierías, biomédicas y sociales, ¿no? De todas maneras. Y también recuerden que tenemos que quedarnos en casa porque todavía vivimos una situación complicada y no nos queda de otras, hay que seguir para adelante nomás. Ahora sí, dejamos de lado la presentación y ahora sí nos vamos a enfocar en el tema que tenemos para hoy día. El tema que tenemos para el día de hoy se llama Periodo Helenístico Romano. Es la última parte de la guía 1. Aunque a pesar de todo eso, vamos a dividir esta clase en dos, porque como cualquier tema de filosofía es gigantesco. Entonces, este es el último tema de la guía 1 y bueno, pues hoy día vamos a hacer la parte 1, la próxima semana hacemos la parte 2. Pregunta, ¿se mira en la pantalla o todavía no? Sí sabe, profesor. Correcto. ¿También mi voz de ritmo romántica se escucha bien? Sí, profesor. Ahí está, perfecto. Pa'lante nomás, como decimos. Profe, ¿por qué este periodo se llama helenístico romano? Bueno, pues la palabra helenístico proviene de Grecia y romano viene de todas las culturas que conquistó Roma. Este es un periodo donde hay una gran aceptación por varias cosas que ocurren en el mundo, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a analizar son los eventos históricos, ¿no? ¿Por qué se llama periodo helenístico romano? Entonces, arrancamos por acá. En primer lugar, el evento más significativo que ocurre en este periodo es que los romanos conquistan Grecia. Y al conquistar Grecia, pues, cambiaron absolutamente todo, ¿no? Una de las principales características que hicieron los romanos, ¿cuál es? Es aperturar el ingreso de diferentes culturas. Y principalmente a los griegos los influyeron tres grupos: los macedonios, los sirios y los egipcios, ¿no? Son los tres grupos culturales referentes que llegaron a Grecia, ¿no? También al ser conquistados por los romanos, perdieron pues autonomía política y económica, ¿no? Ya no tienen la misma predisposición política y económica, ¿no? Imagínense. Ya no dependen pues de la democracia, de la cultura griega, no. Ahora dependen de un emperador romano, pues, ¿no? O de un cónsul, ¿no? Si queremos llamarlo así. Por último, todas las culturas que llegaron a Grecia, o sea, los macedonios, los sirios y los egipcios, no tenían el mismo interés por conocer la realidad que, por ejemplo, tenían los griegos. A eso se le llamaba metafísica. Se dejó de lado la metafísica, se dejó de estudiar la metafísica y más bien pasamos a estudiar
pasamos a un conocimiento especulativo, ¿no? Todo lo que vamos a interpretar o todo lo que vamos a estudiar está basado únicamente en especular, ¿no? ¿Cuál será, cuál no será? Etcétera. Vamos a ver ahora cuáles son las principales características de este periodo, ¿no? Que son 4 características. Primero, recuerden ustedes que yo les había comentado hace algunos segundos de que este es un periodo donde los griegos son conquistados. Si los griegos son conquistados, este es un periodo de guerras, ¿no? De muchas guerras, ¿no? Las personas que llegan a Grecia, los conquistadores, principalmente los romanos, como en toda guerra, subordinan, torturan, castigan, etcétera, etcétera, ¿no? Imagínense la idea que tenían por acá. ¿Qué es lo que va a hacer la filosofía en esta etapa? Nos va a vender la idea de que a pesar de los 50.000 problemas que hay en el mundo, podemos ser felices. Entonces, la principal característica de este periodo es que la ética se va a concentrar ¿en qué? En la felicidad. O en todo caso, en la búsqueda de la felicidad. Esa es la principal característica de este periodo. Hay un sincretismo cultural. ¿Qué significa, profesor, la palabra sincretismo cultural? Hay una mezcla de varias culturas, pues, ¿no? Romana, persa, egipcia, griega, etcétera, ¿no? A una ciudad o a los territorios romanos, que son gran parte de Europa, Asia y África, hay una mezcla de culturas, ¿no? Que era una característica muy peculiar de los romanos, ¿no? Generalmente los romanos no tenían cultura, los romanos eran un pueblo bárbaro que aceptaban lo que les parecía bueno, pues, de los persas, de los egipcios, de los griegos, etcétera, ¿no? Hay un cosmopolitismo. ¿Qué significa cosmopolitismo? Antes, cuando una persona viajaba a otro lugar, se le reconocía por el lugar de origen, ¿no? Allá, Aristófanes el griego, Cleopatra la egipcia, ¿no? Hasansás el persa, por ejemplo, ¿no? A partir de este periodo que hay una mezcla de culturas, ya no los van a separar por tribu, ya no te van a decir el griego, el romano, no, no, no. Ahora todos somos ciudadanos del mundo romano, ¿no? Ya no hay una diferenciación de qué lugar eres o de qué país eres, ¿no? Y por último, surge el eclecticismo, que por cierto es la corriente que a mí más me llama la atención, el eclecticismo, ¿no? Por ejemplo, el eclecticismo es aquella corriente o filosofía de vida, si queremos decirlo así, que acepta todas las corrientes como verdaderas o acepta todas las corrientes como que en algún momento las vamos a usar. Eso es el eclecticismo, ¿no? Por ejemplo, es bueno escuchar a un religioso como es bueno escuchar a un ateo. Ambos tienen ideas valiosas. Es bueno escuchar a un materialista, como también es valioso escuchar a un idealista. Es importante escuchar a los de derecha, como también es importante escuchar a los de izquierda. Eso es lo único que nos puede hacer crecer, ¿no? Tener la apertura de aceptar la mayoría de teorías como correctas y no cerrarnos en una idea, ¿no? Porque para bien o para mal, todas aquellas personas que se encierran en una idea, tarde o temprano, mueren por su idea, ¿no? Si queremos decirlo así. El eclecticismo acepta que varias posturas son valiosas y son importantes, ¿no? Listo. Bueno, pasamos al siguiente punto. Yo recuerdo que hace 2 clases atrás, o hace 2 clases pasadas, yo les hablaba de un griego que fue el más grande de todos, llamado Sócrates. Sócrates fue el filósofo más grande que ha tenido la humanidad, ¿no? Yo les había contado inclusive que comparaban a Sócrates con Cristo, ¿no? Comparaban a Sócrates con Jesucristo, ¿no? Un filósofo pues de una gran trascendencia, de una gran importancia, ¿no? Imagínense.
Dentro de esto, dentro de esta idea, o dentro de la idea que tenía Sócrates, al morir Sócrates pues no tuvo un único alumno, fue Platón. Sócrates tenía varios alumnos, y de los varios alumnos que tuvo Sócrates, muchos de ellos se interesaron en sacar sus propias escuelas o en formar sus propias corrientes. A eso se les llama los moralistas socráticos. Alumnos de Sócrates que decidieron formar sus propias escuelas, pues, sus propios talentos, ¿no? Imagínense. De los moralistas socráticos van a destacar dos, los cínicos y los siriánicos, que son los que tenemos en pantalla, ¿no? Hay algo que tienen en común los cínicos y los siriánicos. Lo único que tienen en común los cínicos y los siriánicos es que ambos dicen que el principal motor y la principal razón por la que un hombre está en este mundo es para hallar la felicidad, que era una idea que venía, por ejemplo, de Aristóteles, ¿no? Pero los cínicos dicen lo siguiente, ¿no? O sea, la forma de interpretar la felicidad de los cínicos no es la misma de la forma de interpretar de los siriánicos, ¿no? Cada uno tenía una postura pues totalmente diferente, ¿no? Los cínicos creían que la única manera de alcanzar la felicidad es rechazando todo. La aceptación de todo en realidad es lo que nos vuelve infelices. La única manera de llegar a la felicidad es rechazando todo, decían los cínicos. Mientras que los siriánicos, que es la corriente opuesta, es al revés, dicen, no, la única manera de ser felices es aceptando todo, aceptando que el principal motor que yo tengo como ser humano es el placer. Entonces, vamos a analizar en primer lugar el día de hoy esas dos corrientes, ¿no? ¿Qué es lo que dicen los cínicos y qué es lo que dicen los siriánicos? Bueno, empezaremos en primer lugar entonces por los cínicos, ¿no? Sócrates tenía un alumno que dicen los biógrafos era un poco extremista, que se llamaba Antístenes. Antístenes fue uno de los alumnos más extremistas que tuvo Sócrates, si lo queremos llamar así, ¿no? Dicen que Sócrates ayunaba una vez a la semana y Antístenes ayunaba 5. Dicen que Sócrates caminaba 10 cuadras como forma de hacer ejercicio, Antístenes caminaba 100. Entonces, era un poco de los que llevaban todo al extremo, ¿no? Antístenes era una de las peculiaridades que tenía. Este alumno extremista de Sócrates formó una escuela llamada pues los cínicos, ¿no? Que por cierto, la palabra cínico significa perro. Entonces, de ahora en adelante, cada vez que tú le digas a alguien, oye, qué cínico que eres, es como que le dijeras, qué perro que eres, pues, ¿no? Esa es la traducción, en realidad, de la palabra cínico, ¿no? Esa es la traducción de la palabra cínico. Tanto en masculino, por cierto, tanto en masculino como en femenino, en ambos lados, ¿no? Imagínense. Ahora, ¿por qué les decían perros? Porque ellos viven pues al aire libre, comen en el piso, orinan públicamente, defecan públicamente, hacen todo lo que te puedes imaginar en público, así como que fueran perros. Esa es la idea que tenemos de los cínicos, ¿no? Ahora, a pesar de que Antístenes es el creador de los cínicos, o a pesar de que Antístenes es el fundador de los cínicos, no es el máximo representante. El máximo representante de los cínicos fue Diógenes. Diógenes de Sinope, que es la persona que miramos en la foto, ¿no? La persona que miramos en la foto no es Antístenes, el fundador, es Diógenes, el máximo representante. Según Platón, Diógenes fue un alumno socrático de los que se volvió loco. Esa era la idea que tenía Platón de Diógenes, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Algunas características de Diógenes que podemos notar claramente, ¿no? Diógenes rechazaba todo. En primer lugar, la ropa.
Diógenes no usaba ropa, Diógenes paraba desnudo, ¿no? Lo único que usaba Diógenes era un taparrabo, o si le queremos decir lo que hoy en día sería ropa interior, ¿no? Eso era lo único que usaba Diógenes, nada más usaba Diógenes, ¿no? Hay una leyenda de Diógenes, bueno, hay dos experiencias que tuvo Diógenes muy recordadas, por ejemplo, ¿no? Ustedes miran la foto y Diógenes tiene una lámpara. Según las leyendas, Diógenes caminaba por Grecia de día con la lámpara prendida. Una vez le dijeron, ¿no? Oye, ¿qué haces de día con una lámpara prendida, no? Y Diógenes dijo, estoy buscando hombres sinceros, todavía no los encuentro. Era bastante burlón, ¿no? Y bastante sarcástico Diógenes. En otra oportunidad, Diógenes estaba masturbando públicamente y el pueblo griego se escandalizó, ¿no? Y fueron a decirle que cómo podía hacer eso en público. Y Diógenes les dijo, y cuando ustedes mienten, ¿quién les dice algo? Pues, ¿no? Imagínense, ¿no? Cuando ustedes mienten, ¿quién los corrige a ustedes, no? Esas son las principales características de este autor, ¿no? Otro dato más de Diógenes que espero que lo puedan reconocer, ¿no? En la antigua Grecia, las personas no vivían pues en calles con nombre. Avenida Parra, Avenida Lima, Avenida Tacna, Moquegua. No, no, no. En la antigua Grecia se separaban las calles por números. Calle 1, calle 2, calle 3, vecindario 5, vecindario 7. Diógenes vivía en una vecindad, la vecindad número 8, dentro de un barril, ¿no? Vivía en la vecindad número 8 dentro de un barril. ¿Se les hace conocido esa historia? Vecindad 8 dentro de un barril. El Chavo del Ocho, bro. El Chavo. Chavo del Ocho. Oiga, profe, qué coincidencia, ¿no? O sea, imagina, había un filósofo que vivía en un barril, en una vecindad, qué curioso, ¿no? Qué coincidencia con el Chavo. No es una coincidencia. Roberto Gómez Bolaños, aparte de ser ingeniero eléctrico, era filósofo. Y su mayor creación, El Chavo del Ocho, es un homenaje a Diógenes, que era alguien que él admiraba, ¿no? Si uno analiza el personaje del Chavo, el Chavo pues es una persona burlona, sarcástica, ¿no? Puede hablar con un anciano, puede hablar con alguien de su edad, pero de todo se mofa, de todo se burla, ¿no? Esa es la principal característica de los cínicos. Los cínicos rechazan las costumbres y todo lo que ocurre en el mundo, pero de una manera pues burlona, de una manera sarcástica. Imagínense a Diógenes caminando con una lámpara. ¿Qué estás loco de día con una lámpara? Estoy buscando hombres honestos y por acá no hay. Se burlaba, pues se mofaba de ellos en la cara, ¿no? Imagínense. La principal característica que tienen los cínicos es que niegan todo. No, no niegan, rechazan todo. Rechazan la moral, rechazan las costumbres. Según los cínicos, todo lo que nosotros aprendemos día a día nos va a generar infelicidad. Entonces, la única manera de tener felicidad es rechazando todo. No les digo que hasta paraban desnudos, porque hasta la ropa rechazaban, ¿no? Imagínense. Practicaban la subsistencia, buscaban una austeridad independiente, no depender de nadie, sino depender de mí mismo. Esa es la idea que tenían los cínicos. Y además tenían una forma de vivir que se llamaba autarquía. ¿Qué es autarquía? Es el gobierno de mí mismo. El único que me ordena soy yo. El único que me domina soy yo. El único que me pone reglas soy yo. Nadie más. Yo nomás. Esa es la idea que tenían los cínicos, ¿no? Imagínense. Yo me acuerdo que la semana pasada, cuando hablábamos de Aristóteles, yo les había contado a ustedes de que Aristóteles fue maestro del más grande conquistador del mundo. ¿Quién fue el más grande conquistador del mundo?
Alejandro Alejandro Magno. Magno. Alejandro Magno, ¿no? Alejandro Magno fue el más, ¿no? El más grande conquistador de todo el mundo que han tenido que hasta ahora ha tenido este planeta, ¿no? Alejandro Magno, que era el rey de reyes, hacía tours por todos los territorios que él había conquistado, ¿no? Por Egipto, por África, por Asia, por Europa. Y un día, Alejandro Magno, ¿a dónde llegó? A Corinto, una de las polis griegas, ¿no? Y ¿saben qué? Imagínense, pues, ¿no? Si el rey va a venir a verme, o sea, imagínate, ¿cómo lo vamos a recibir al rey, ¿no? Hay que hacer una gran fiesta, hay que crear una gran conferencia, hay que crear un pasacalles. El rey va a venir a la ciudad, ¿no? Hay que recibirlo lo mejor que se pueda, ¿no? Alejandro, cuando llega a Corinto, le cuentan de que estaba en la ciudad Diógenes, que era el filósofo al cual él admiraba. Alejandro Magno admiraba a Diógenes, era su fan, ¿no? Era Diógenes Lover, ¿no? Lo admiraba a Diógenes. Cuando se entera que Diógenes está en la ciudad, dejó todo, dejó conferencia, dejó fiesta, dejó recibimiento, dejó todo para ir a ver a Diógenes. Y el encuentro es un encuentro muy interesante, ¿no? Es un diálogo probablemente entre un limosnero que pensaba con locura y el rey de reyes, ¿no? Alejandro Magno se le acerca a Diógenes y le dice, soy Alejandro Magno, el rey. Y Diógenes le dice, yo soy Diógenes el perro. Y Alejandro Magno le dice, ¿y por qué te llaman a ti Diógenes el perro? Porque alabo a los que me dan, ladro a los que no me dan, y a los malos les muerdo. En la antigüedad, mirar al rey era pena de muerte. Imagínate gritarle al rey o tratarlo mal. Las personas cercanas al encuentro lo miraron como un escándalo, ¿no? Lo miraron como un maleducado a Diógenes, ¿no? Alejandro Magno, que era el rey de reyes y que admiraba a Diógenes, le dijo, pídeme lo que quieras, yo te lo concedo, yo soy el amo del mundo, ¿no? ¿Y saben qué le dijo Diógenes? Diógenes le dijo, lo que quieras, sí. Ya, sal de ahí, me estás tapando el sol. Lo botó al rey, ¿no? ¿Tú te imaginas la gente, el escándalo que miraban ahí, escandalizados la gente, ¿no? Alejandro Magno le dijo, ¿no me temes? ¿No le temes al rey? A lo que Diógenes le contestó, gran Alejandro, ¿tú eres un hombre bueno o un hombre malo? Y Alejandro le dijo, bueno, debo ser bueno, pues soy bueno, le dijo. Y Diógenes le dijo, entonces, ¿por qué te tendría que temer? Tú tienes poder sobre mí porque tienes soldados, porque tienes seguidores, porque tienes esclavos, porque tienes lamebotas. Le dijo, yo tengo poder sobre mí, yo tengo más poder que tú, le dijo, porque yo me puedo controlar a mí mismo, tú no. Tú para tener poder necesitas tener dinero, prestigio, soldados. Yo no. Yo soy independiente, le dijo Diógenes. Según lo que cuentan las leyendas, cuando se fue Alejandro Magno después de haber hablado con Diógenes, le dijo a uno de sus criados, si yo volviera a nacer y si yo volviera a venir a este mundo, cambiaría todo por volverme discípulo de Diógenes o por ser como él, ¿no? Imagínate, el rey que lo tenía todo admiraba al filósofo que no tenía nada y más bien que rechazaba todo, ¿no? Imagínense. Para terminar de hablar de los cínicos, vamos a ver algunas ideas que proponía Diógenes dentro de su filosofía cínica, ¿no? Primero, enseñaba que el robo era admisible siempre y cuando sabio. Si tú eres un sabio, robarle es normal. ¿Así? Sí. Por ejemplo, ¿no? Muchos de ustedes dicen, no, va a entrar el señor Castillo y nos va a robar. No, va a entrar la señora Keiko y nos va a robar. ¿Saben qué diría un cínico? Un cínico diría, es que ellos son sabios en política, pues. Ellos se dedican a algo que tú no te dedicas.
Tú quieres ser médico, enfermero, ingeniero. Ellos no, ellos quieren ser políticos. Y como ellos tienen una ligera sabiduría mayor que tú, ellos merecen todo, pues tener control de un país, ¿no? Listo. Los cínicos rechazan la idea de la paideia y del arete. ¿Qué es la paideia? Es la educación que se implantó en Grecia. Es el tipo de educación que recibía el ciudadano griego normal, ¿no? Recuerden ustedes que Grecia es la civilización más culta del mundo. Bueno, los griegos son los más cultos del mundo. Y no salen, o sea, la genialidad de un griego no sale pues del azar, viene del tipo de educación que ellos reciben, ¿no? Ellos reciben una educación centrada en el cuerpo y en la mente, ¿no? O sea, ellos los preparan para que sean genios en cuerpo y en alma, ¿no? Eso se llama la paideia, pues el sistema educativo que tenían los griegos que eran rechazados por los cínicos. Y además, la paideia tenía una función, llegar al arete. ¿Qué es el arete? Es el grado superior al que llega todo humano, el grado de excelencia, el máximo nivel al que llega un humano, ¿no? Por ejemplo, no es casualidad de que un genio como Sócrates haya salido pues en Grecia, ni otro genio como Platón o como Aristóteles. Tenían un sistema educativo centrado en volverte a ti excelente, pues una persona excelente, lo máximo de lo máximo. Eso se llama arete, el máximo nivel al que llega un humano, ¿no? Al grado de excelencia superior, también criticado por los cínicos, por cierto, ¿no? ¿Qué es eso de excelencia? ¿Quién determina que eres excelente? ¿El 20 que tienes en tu libreta? ¿Que los profesores digan que eres educado? ¿Eso es ser excelente? Muy criticado por los cínicos, por cierto. Y por último, Diógenes decía, si los dioses han creado este mundo, estoy seguro de que los dioses no lo crearon para complicarnos la vida. La vida es muy sencilla, dicen los cínicos, pero los humanos nos complicamos la vida, ¿no? ¿Tienes hambre? Sube a un árbol y bájate un plátano, comes y se te quita el hambre, ¿no? ¿Para qué estar obsesionado por cocinar 4 o 5 horas? ¿Para qué te matas haciendo esto o el otro? Eso en realidad no te va a ayudar en nada y no te va a servir de nada, decían los cínicos, ¿no? Imagínense, ¿no? Esas eran las principales características de los cínicos. Listo. Pregunta, ¿tenemos alguna duda de los cínicos o pasamos a los siriánicos? No, profe, todo comprendido. Listo. Entonces pasamos a la corriente opuesta a los cínicos, ¿no? Que son los siriánicos. Por ejemplo, había un seguidor de Sócrates que se llamaba Aristipo de Cirene. Aristipo de Cirene había sido criado en una familia acomodada que tenía dinero y además él tenía una estrategia muy interesante para seguir ganando más dinero todavía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a imaginar que yo me voy del Perú por 3 años, ¿no? Ya 5 años, ¿no? Vamos a imaginar que gane el partido que yo no quería y me voy del Perú 5 años, ¿no? Al 6.º año regreso al Perú y vengo con un título de entrenador de fútbol. Vengo con mi título de entrenador de fútbol, ¿no? Imagínense. Entonces las personas que a mí no me conocen me dicen, bueno, pues, si eres tú un entrenador de fútbol, ¿quién te ha criado? ¿Quién te ha formado? ¿Tú has sido ayudante de quién? Y yo les digo, yo soy ayudante 5 años del Pep Guardiola. ¿De Guardiola? Sí, de Guardiola. Y vamos a imaginar que la mayoría de personas creen que Guardiola es el mejor entrenador del mundo. Y yo he sido su asistente por 5 años. Entonces dicen, no, este debe ser un genio, hay que contratarlo, ¿no? Hay que pagar para que él sea nuestro entrenador o tenga nuestros servicios, ¿no? Esa era la idea que imponía pues Aristipo, ¿no? Aristipo llegaba a su ciudad y decía que había sido discípulo de Sócrates.
que era el más grande filósofo que había tenido el mundo, ¿no? Y eso provocaba o eso generaba que las personas lo contrataran, le pagaran para que los instruyera, ¿no? Imagínense. Así como miran en la foto, esa es una foto pues de una orgía romana, ¿no? Por cierto, muy aceptada por los siriánicos, ¿no? Aristipo pensaba que la única manera de tener placer es a través, no, la única manera de ser feliz es a través del placer. Lo único que a mí me puede dar felicidad, ¿qué es el placer? El placer es lo único que a mí me da felicidad. No hay otra cosa. Lo único que me da felicidad, ¿qué es el placer? Los seres humanos hemos nacido para darnos placer. Hay que darnos todo el placer que podamos, decían los siriánicos, ¿no? Pero Aristipo tenía una frase, ¿no? Date todo el placer que quieras, pero no te dejes dominar por el placer. No te dejes controlar por el placer. Hay una famosa narración en la cual uno de los discípulos de Aristipo se enamoró de una meretriz. ¿Qué es una meretriz, profesor? Una mujer dedicada a la prostitución, ¿no? Y este discípulo de Aristipo le dijo a la meretriz de que quería sacarla de ese mundo, quería convertirla a su esposa y además quería darle la mitad de su fortuna y la mitad de su riqueza, ¿no? A lo cual Aristipo le dijo que era un tonto, ¿no? Le dio una bofetada y le dijo que era un tonto, ¿no? Le dijo, goza del placer, disfruta del placer, pero no te dejes dominar por el placer. Le decía, no seas tonto, disfruta del placer, no te dejes dominar por él, ¿no? A los siriánicos o sirenaicos también se les conoce también por dos características, ¿no? Se les llama hedonistas y sensualistas. ¿Qué significa la palabra hedonista? La palabra hedonista significa que yo me doy placer a mí mismo. En razonamiento verbal, la palabra hedonista significa estar relacionado con el acto masturbatorio, o sea, que yo mismo me dé placer, me autoexplore, ¿no? Si queremos decirlo así. En el caso de los siriánicos aceptan el hedonismo como una manera de darme placer a mí mismo, ¿no? Y la otra característica que tienen los siriánicos es que son sensualistas. ¿Qué significa la palabra sensualista? Darme placer por los sentidos, darme placer a través de los sentidos. Lo que miro, lo que oigo, lo que huelo, lo que pruebo, lo que escucho, ¿no? En algún momento a ti como varón te va a pasar de que vas a estar mirando tu partidito de fútbol un domingo y tu esposa te va a decir, ¿qué haces mirando todo el día el bendito partido? Eso no te da nada, ¿no te aburres? Y tú le vas a decir, no, yo miro fútbol porque a mí el fútbol me da placer, a mí me encanta el fútbol, voy a seguir mirando fútbol. O vamos a imaginar que tu enamorada te invite a comer y te diga por sexta, séptima vez, ¿qué quieres de comer mi vida? Bueno, pues hazme un pollito frito. Otra vez pollo frito. Ya van 7 veces que me pides pollo frito, ¿no? ¿No quieres comer otra cosa? No, porque a mí me gusta el pollo frito. A mí me da placer el pollo frito. Entonces, eso significa la característica de sensualista, pues. Yo el placer que voy a percibir, lo tengo que percibir por los sentidos, por lo que miro, por lo que huelo, por lo que oigo, por lo que toco, ¿no? Imagínense. Vamos a ver algunas peculiaridades de Aristipo, ¿no? Que era el creador de los cínicos, ¿no? Dice así. Bueno, de los siriánicos, que diga, de los siriánicos. En primer lugar, Aristipo cobraba por enseñar, ¿no? Aristipo tenía dinero, pero para todas las grandes orgías que él hacía, para todas las fiestas que él tenía, ganaba dinero enseñando una filosofía de vida, una forma de vida que estaba centrada por el placer, ¿no?
La principal característica que tienen los siriánicos es el hedonismo, la búsqueda de que cada ser humano se dé placer a él mismo, ¿no? Eh, Aristipo te formaba o te educaba para que tú aprendas a darte placer a ti mismo y que no dependas de nadie, tú mismo te des placer, ¿no? Imagínate. No era una persona pública, despreciaba los eventos sociales porque Aristipo pues paraba de juerga en juerga, de fiesta en fiesta, de prostíbulo en prostíbulo, si queremos decirlo así, ¿no? Y Aristipo sustentaba de que él podía hacer fiestas cuando él quería y él podía pagar a las merecedoras que él quería porque tenía dinero y tenía el poder necesario para darse placer como él quería y como a él le venía en gana, ¿no? Esa era la idea principal que se daba a Aristipo. Lo único que sí le inculcaba Aristipo a sus alumnos es que practiquen el autodominio, que aprendan a controlarse y a dominarse y a dominar sus impulsos, ¿no? Porque Aristipo decía, cuando una persona excesivamente se da placer, puede llegar un momento donde lo pierda todo por dejarse dominar por el placer. Entonces hay que darnos placer diariamente, todos los días, a todas horas, pero no dejemos que el placer nos domine, ¿no? Esa era la principal característica de Aristipo. Y bueno, pues Aristipo también propone 3 estadios por los cuales los seres humanos pasamos, ¿no? Según Aristipo, hay 3 sentimientos básicos en el humano, ¿no? Que son inevitables. El dolor, el placer y el equilibrio, o por decirlo así, el estado de normalidad, ¿no? Según Aristipo, todos los seres humanos buscamos el placer como forma de evitar el dolor. ¿Por qué los humanos buscamos el placer? Porque queremos evitar el dolor, ¿no? El dolor es el sentimiento más horrible o más insatisfactorio por el que pasa un humano, ¿no? Todos los humanos pasamos por momentos desagradables, ¿no? Pero como forma de evitar el dolor, ¿qué es lo que hacemos los humanos? Buscamos el placer, ¿no? También, según Aristipo, no siempre buscamos el placer ni evitamos el dolor. A veces simplemente queremos estar en paz, queremos estar quietos o queremos estar en equilibrio. A eso se le llama el estado normal o el estado de paz o el estado de equilibrio, ¿no? Son los 3 estadios que proponen los siriánicos, ¿no? Bueno, y para dejar de lado ya los siriánicos, vamos a hacer un pequeño resumen de los siriánicos, ¿no? Dice acá. En primer lugar, los siriánicos son llamados hedonistas y sensualistas. ¿Qué significaba la palabra hedonista? El que se da placer a él mismo. ¿Qué significa la palabra sensualista? El que se da placer por los sentidos. Por lo que miran, por lo que tocan, por lo que huelen, por lo que oyen, ¿no? Los siriánicos nos comparan a nosotros con los animales, ¿no? Los siriánicos nos comparan a nosotros con los animales, de la siguiente forma, ¿no? El animal evita el dolor y busca el placer. Los humanos somos iguales. Los humanos queremos evitar el dolor, por eso buscamos el placer. Eso era lo que decían los siriánicos. 3. Los siriánicos prefieren los placeres inmediatos a los placeres a largo plazo o en el futuro, ¿no? Vamos a imaginar que en este momento tienes 100 solcitos, ¿no? Tú tienes tus 100 solcitos y dices, ¿no? Cuando tenga 1000, ahí sí voy a ser feliz. No, ahora tengo 100, pero yo cuando tenga 1000, ahí voy a ser feliz. Los siriánicos dirían, ¿y si nunca llegas a tener 1000? ¿Y si cuando llegas a 500 te mueres? Ni siquiera los has disfrutado. Disfrútalos ahora. No busques el placer en el futuro, busque el placer en el ahora, ¿no? Hay una frase que ustedes usan comúnmente y cotidianamente que se llama, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Esa es una frase muy siriánica. Ah, no, no es una frase social, no. Esa es una frase de los siriánicos.
No dejes el placer que te puedes dar hoy día para el futuro. Dátelo ahora, dátelo en este momento, ¿no? Eso es lo que dirían los siriánicos. En cuanto a la teoría del conocimiento que usan los siriánicos, pues obviamente los siriánicos son empiristas, ¿no? Buscan un placer a través de las experiencias, ¿no? Y la última característica que tienen los siriánicos es que ellos creen que la experiencia de placer que viven los humanos es individual, no puede ser transferida. ¿De qué me sirve a mí que yo le cuente a alguien que sentí placer viajando a Italia si la otra persona no lo va a vivir, no va a vivir el placer que yo he vivido? Entonces, lo que yo tengo que hacer como siriánico es estimular a los demás de que ellos conozcan sus propios placeres, porque los placeres son individuales, ¿no? Los placeres no son transferibles. No puedo describir el placer que yo he sentido porque los demás no lo van a entender por gusto. Mejor que cada persona descubra las cosas que ellos mismos les dan placer, ¿no? Listo. Bueno, con eso terminamos la corriente 2, que son los siriánicos, también llamados sirenaicos. ¿Alguna pregunta o duda o continúo nomás? Continúe nomás, profe. Listo, continúo nomás. La tercera corriente que vamos a estudiar el día de hoy es la corriente de los estoicos, o sea, el estoicismo, ¿no? Pero, ¿qué significa la palabra estoico? La palabra estoico significa valiente. ¿Qué es un valiente? Es alguien que aguanta las cosas, es alguien que tolera, es alguien que resiste, es alguien que soporta, ¿no? Esa es la principal característica de los estoicos, ¿no? Había un autor que se llamaba Zenón de Citium, ¿no? Esa era la principal característica de este autor, ¿no? Zenón de Citium. Zenón de Citium es un autor griego, igual discípulo de Sócrates, que se centró mucho en estudiar el apego. El apego, que es un sentimiento que surge en el humano positivo, pero Zenón de Citium dice que el apego se puede volver negativo, ¿no? Por ejemplo, en el mundo en el que nosotros vivimos, el mundo nos obliga a apegarnos a diferentes cosas, a apegarnos al dinero, a apegarnos a la belleza, a apegarnos al amor o a apegarnos al poder. No es malo tener dinero, lo malo es vivir para el dinero. Eso es apego por el dinero. No es malo querer ser más atractivo. El problema es ser un obsesionado por tener belleza y hacer de todo de arriba abajo por tener belleza. Eso es apego por la belleza. No es malo querer encontrar a una pareja que sea pues nuestra media naranja, nuestro complemento. El problema es ser un obsesionado por tener una pareja o por hacer que la pareja se quede con nosotros, sea de la forma que sea, a la buena o a la mala, ¿no? Y de la misma manera, no es malo tener poder, lo malo es obsesionarte con el poder y querer quedarte con el poder para siempre, ¿no? Si queremos decirlo así. Entonces dice así, ¿no? El estoicismo tiene una famosa frase que dice, soporta y renuncia a todo, ¿no? Le voy a comentar sobre el apego, ¿no? Cuando ustedes hagan psicología con mi amigo Alfredo, el pupilo, en algún momento él les va a comentar de que el apego es biológico y también es psicológico, ¿no? El apego es un vínculo obligatorio que una persona forma con otra. Por ejemplo, ¿no? Vamos a empezar por el apego biológico. Cuando un bebé nace, el bebé es totalmente dependiente de los papás. Si los papás no lo bañan, se muere. Si los papás no lo cuidan, se muere. Si los papás no lo alimentan, se muere. Eso es un apego biológico. Hay un vínculo obligatorio entre el bebé y los padres. Y hay un vínculo entre los padres y el bebé, ¿no? Eso es un apego biológico.
Del apego biológico, del cuidado que yo recibo de mi mamá y de mi papá, surge el apego psicológico, que es un sentimiento positivo hacia la persona que me cuida, que me engríe, que se la juega por mí, ¿no? Ese es el apego psicológico. Cuando ustedes llegan a la adolescencia, por la que pasan ahora, y en la juventud, hay una mala interpretación del apego, porque al yo creer que como yo tenía un vínculo obligatorio con mis papás, que me cuidaban y daban todo por mí, yo tengo que hacer lo mismo con mi pareja. Entonces, surge lo que ustedes le llaman pareja tóxica, pues, ¿no? ¿Qué es una pareja tóxica? Es cuando yo obligo a mi pareja a que solo se la juegue por mí, solo que me llame a mí, solo que me busque a mí, solo que me hable a mí. No puede bailar con nadie, porque con el único que puede bailar es conmigo. No puede salir con nadie, porque con el único que sale es conmigo. Esa es una mala interpretación del apego, ¿no? Y el apego es algo estudiado por los estoicos, ¿no? Los estoicos dicen, si tú te apegas al dinero, tarde o temprano el dinero te va a hacer sufrir. Si tú te apegas a la belleza tarde o temprano te va a hacer sufrir. Si tú te apegas al amor, el amor tarde o temprano te va a hacer sufrir. Y si tú te apegas al poder, el poder tarde o temprano te va a hacer sufrir. Mejor vive de una manera austera, soporta y renuncia a todo. Y cuando tú no tengas apegos, ahí vas a ser feliz, ¿no? Tienes que aprender a aceptar las cosas como son, dirían los estoicos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tengo miedo, profesor, que gane la señora Keiko. O otros dirán, no, tengo miedo que gane el señor Castillo. Los estoicos dirían, si gana la señora Keiko es porque el destino así lo quería. Y si gana el señor Castillo era porque el destino así lo quería. Acepta el destino, no lo cuestiones, ¿no? Yo la amaba, profesor, 5 años de relación y de pronto se fue con otro. ¿Cuál fue el error? No te cuestiones, acepta. Esa chica no era para ti o ese chico no era para ti. El destino quiso que terminaran, ¿no? Soporta y renuncia, acepta todo lo que ocurre, ¿no? Esa es la principal característica de los estoicos. Bueno, hemos empezado a las 9 en punto y como son las 9:50, ahí nomás nos vamos a quedar. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda de lo que hemos trabajado hoy día? No, parece que no. Queridos y estimados alumnos, les deseo un día de mucha prosperidad y mucha dicha para ustedes. Y si así lo quiere la vida, como dirían los estoicos, y el destino, nos vemos a la otra semana. Chau, hasta luego. Chao, profe.